Bienvenidos a Contexto, Teología Simple. Estamos en un nuevo episodio, nuevamente hablando con Josué. ¿Cómo está, Josué? Bien, otra vez. Otra vez. Contentos de seguir hablando y, ¿cómo se llama? Concluir el tema que dejamos pendiente el episodio pasado. Sí, el episodio anterior, para los que recién nos miran en este episodio, estuvimos hablando de un artículo de la revista Kairos en la que ambos somos editores. ¿Cómo se llama el artículo? ¿Quién lo escribe, José? El artículo Ser Contracultura, imperativo para todos los cristianos, del profesor David Suazo. Y los que estén interesados, hay que hacer un poco de marketing. Claro. Los que estén interesados en conseguir la revista Kairos, donde escriben varios profesores del seminario, pues, no sé, yo creo que pueden escribir en Instagram o meterse a la página del CETECA en Facebook, preguntar por la revista y nosotros nos ponemos en contacto. Este es el número 54, así que ya saben, sí. si quieren conocer más. Y poder leer también otros artículos, otros profesores que también... Se han escrito muy buenas cosas en Kairos, definitivamente. Y no sé, también leer, no sé si te pasa a ti cuando lees aquellos los artículos viejitos, es como ver esas radiografías de cómo se ha evolucionado también. Sí. De cómo en aquel tiempo los mismos profesores también eran a veces contraculturales, ¿no? En la revista. Claro. Yo creo que sería de mucho provecho los que puedan adquirirla, que la tengan. Excelente. Y hablando del contenido de ese artículo, hablábamos de que por historia el pueblo evangélico se ha caracterizado por tener este eslogan de ser contracultural. Y hablábamos en el episodio pasado que muchas veces no necesariamente habían acertado en contra qué cosas iban de la cultura, y muchas cosas de las que iban en contra ahora son normalmente aceptadas pues, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, incluso en la forma de ser iglesia, pensando por ejemplo en cuando en el tiempo la televisión era la caja del diablo. Ajá. Bueno, en pandemia ahorita ya no hubiéramos vivido sin eso, pues, sí. Y fue uno de los recursos que, vamos a decir, el Espíritu Santo usó para poder mantener unido y congregado al pueblo de Dios. Entonces, hemos tenido esas divergencias a lo largo de la historia. Y lo bueno es que don David ocupa y explica que el término contracultural es amplio. No es solamente ir en contra o reaccionando de una manera de rechazo, sino ser contracultural. Él lo va a decir en la conclusión y ahorita la podemos leer o hablar, que ser contracultural abarca varias formas de acercarse a la cultura, las cuales están interrelacionadas también. No es de que aquí condeno, aquí critico, sino puedes condenar, o sea, puedes criticar, condenar, copiar, etcétera. Pero si quieres retomamos, porque hablamos de dos. De condenar la cultura y criticarla, que son las que tocamos en el episodio anterior, que hubieron ejemplos, me parecieron interesantes, pero vienen otras igual de interesantes. Claro, básicamente condenar habíamos dicho que son aquellas cosas que rechazamos de tajo, pues, o sea, son cosas que el pueblo evangélico tiene que decir no a ese tipo de cosas. Y a veces hasta el pueblo evangélico y la sociedad en general. Y la sociedad en general, claro, estamos en un consenso de que esas cosas no pueden pasar para la convivencia social, son imposible que sea una normalidad, y entonces debíamos de condenar ese tipo de cosas, pero la crítica era un poquito diferente. La crítica iba por aquellas cosas que podíamos... Son ambivalentes, sí, quizás. En un primer acercamiento, como que uno no nota ni bueno ni malo, sino que hay que analizarlas. Y eso significa criticar. Cabe resaltar, porque criticar a veces lo relacionamos con como sinónimo de condenar, pero son distintas. Exactamente. Entonces hablábamos de que teníamos que tener un lente teológico quizás para esto, y poníamos ejemplos de algunas cosas que son normales en muchas de iglesias, congregaciones, pero que a la larga es posible, y por eso le dejamos como es posible. Es posible que lo que traigan serían cosas negativas para el pueblo de Dios. Pero a ver, una pregunta.
¿Tú cómo has formado tu lente teológico? Eso me interesa conocerte en ese sentido. ¿Cómo has, pues sí, ejercitado esa mentalidad teológica? Porque no la da el ir a la iglesia todos los domingos, porque a veces el ir a la iglesia más bien bueno, no, me voy a corregir. No es de que el ir a la iglesia te adormece, sino ciertos tipos de liturgias o de formas de que se expone la Biblia adormecen a veces la mente, pero tú estás abogando por tener una conciencia, una mentalidad teológica. Sí. ¿Y eso cómo lo has podido hacer tú? Bueno, en general de varias formas, ¿verdad? Como hablamos el episodio pasado, había muchas fuentes en las cuales poder agarrar para tener lentes teológicos. O sea, habíamos hablado de la razón, de la experiencia, que son cosas que nos ayudan a poder formarnos cierto criterio para qué tomar y qué no. Bueno, la razón nos ayuda a eso, pero o sea, pensar en las cosas, pero también la experiencia. Cuando ocurren ciertas cosas que son negativas para el cuerpo de Cristo, y uno las puede palpar, las puede ver, las puede sentir, que existe esa negatividad y que en lugar de edificar destruye, bueno, eso también nos va dando ciertos patrones para formar un marco teológico. Sin embargo, los evangélicos decimos que nuestro marco está en la Biblia, ¿verdad? Claro. Y más allá de eso, creo que el marco... y deseamos que esté en la Biblia, exactamente, pero hay muchas cosas en la Biblia que, igual que vimos en el episodio pasado, si no han visto el episodio pasado, sí, pueden... véanlo, ¿verdad? Que pueden haber tensiones ahí, y entonces necesitamos algo como más objetivo, algo así. Y en la teología latinoamericana, y eso es quizás lo principal, se ha hablado de un lente cristológico. Sí, es decir, se ha hablado de Jesús como el que no solo nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros, el verdadero humano. Entonces, creo que entendiendo quién es Jesús, viendo cuáles eran sus prioridades, viendo cómo él se desenvolvía con las personas, cómo se relacionaba, cómo enseñaba, ese marco de vida, que al final es de vida, es también nuestro marco teológico para ver qué situaciones de la cultura podemos criticar, podemos condenar o podemos adoptar. Y ahora, bueno, ahí das el paso para la siguiente, que es copiar. Quizás ese es importante porque, y es un punto que debemos de tener bien en claro, nuestra relación con la cultura no necesariamente es negativa. Sí. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta. No necesariamente es negativa, no necesariamente solo debemos de condenarla o dejarla. Que a veces desde los púlpitos así se dice, ¿verdad? Entonces hay otras formas de relacionarnos con la cultura. Por ejemplo, consumir la cultura. Consumir. Sí, consumir estaba yendo a otra. Sí. Consumir la cultura. Consumir la cultura. Hay cosas que consumimos de la cultura. Y necesitamos consumirlas, claramente, porque hay cosas que son necesarias para la vida, para la subsistencia, para nuestro desenvolvimiento. Es que yo creo que hay que entender que nacemos en una cultura que es anterior a nosotros. Así es. Lo que algunos hablan como cultura objetiva, subjetiva. Es decir, hay cultura subjetiva que que está en uno y que uno como que puede aprender, que puede cultivar precisamente para ser un hombre culto, que igual ese es un término. Habría que hablarlo. Sí, pero está la cultura objetiva, que es la que está fuera del sujeto, donde uno descansa, es decir, nacemos en un lugar geográfico, nacemos con un lenguaje, por lo tanto una forma de pensar, porque el lenguaje moldea nuestra forma de pensar, en una forma de relacionarnos, nosotros los seres humanos, por ejemplo los latinos, una forma de relacionarse más efusiva, de comer, de convivir, etcétera. Entonces, es inevitable no copiar la cultura. Sí, no consumirla no consumirla. No consumirla y hacerla parte de nuestras formas de vida, de nuestras formas de ser iglesia. Por ejemplo, sería bien extraño, aunque aquí se da bastante, ya sé por dónde vas, pero buen punto. Tengamos una iglesia que no refleje nuestra efusividad, que no refleje lo que somos. A veces eso es lo que, más bien, una iglesia que refleje nuestra cultura suele ser vista como mala. Sí. Estamos acostumbrados a lo que tú dices, a copiar de otras culturas, no copiar nuestra cultura. Y entonces tenemos
iglesias que más parecen americanas, norteamericanas, y otra iglesia que más parecen europeas, que ni siquiera se mueve para saludarse. Es decir, cuando entramos a la iglesia nos damos cuenta como que estamos en una cultura extraña a nosotros. Sí. No es como nos relacionamos en el barrio, no es como nos Exacto, relacionamos en la cómo calle, no es hablamos. como hablamos, exacto. La gente se comporta de una forma diferente a cómo Sí. se comporta en su cotidianidad, y entonces uno dice, bueno, aquí que deberíamos de consumir la cultura, aquí que deberíamos de ser uno para que nuestras relaciones sean naturales, aquí estamos dejando Me de gusta lado. esa palabra, naturales, porque son artificiales luego, Ujú. al último, hasta nuestra forma de hablar. Es decir, a veces la gente, yo obviamente me incluyo, Mm, no hablamos igual con los hermanos de la iglesia que con lo que hablamos con nuestra familia o la forma en que hablamos con nuestros tíos. O sea, como que hay, no sé si te ha pasado que luego hasta uno escucha puedes estar en una convivencia así muy bonita y se habla el pastor o el hermano de la iglesia, sí. uno cambia el tono de voz Sí, y claro. dígame, pastor, ¿qué pasó? Pero no refleja. Me hacía recordar una frase de un libro de un misionero estadounidense que se apellidaba Inman, es del siglo pasado. Es curioso que él era norteamericano, trabajaba en Latinoamérica, pero él criticaba la cultura evangélica latinoamericana por copiar la cultura evangélica norteamericana de donde él provenía. Y él decía que no notaba esa conexión de la gente afuera de la iglesia, la efusividad, cómo se llevaban, cómo hablaban. Decía, ¿por qué no está esa efusividad, ese ánimo, ese espíritu latinoamericano? ¿Por qué no se ve reflejado en la iglesia? Sí. Y él decía, es una lástima que copien ejemplos, Mm, que los predicadores copien ejemplos, copien ademanes, copien formas de vestir. eh, Y decía, y lo que citan siguen siendo norteamericanos. Él decía, necesita la iglesia evangélica ser fieles a la cultura, algo que no se habla mucho, no sé qué opinas tú, sí. pero al mismo tiempo ser fiel al evangelio. No son cosas que están Que están opuestas. opuestas. Sí, y me parece interesante cómo ha girado la conversación porque hablábamos de que es positivo muchas veces consumir y copiar la cultura, pero muchas veces consumir y copiar la cultura cuando no es nuestra se vuelve negativo. Sí. Sí, o sea, cuando consumimos cosas que a nosotros nos parecen extrañas y de alguna manera esas cosas nos va a afectar. Estoy leyendo el libro de Darío López, La fiesta del Espíritu. Ah, sí, sí, sí. Y en un capítulo él dice, bueno, la fiesta pentecostal, el culto pentecostal es, es algo que se ha tomado de nuestra cultura, de nuestra efusividad, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra espontaneidad también, que aquí a veces en los programas nos quieren quitar la espontaneidad, ¿verdad? Por el tiempo al aire, pero así somos nosotros, pues, así somos nosotros. Entonces, hay iglesias que decidieron copiar la cultura de otro lugar o se las impusieron, porque a veces también el misionero impuso la cultura de donde venía. Y tenemos otros tipos de iglesias donde la copia de la cultura y el consumo de la cultura ha sido de beneficio para lo que ellos hacen. No es por nada, pero no es por nada que la iglesia pentecostal sea la más grande de largo en Para toda muchas Latinoamérica. iglesias es liberador Claro. ser como puede ser uno, o sea, fiel a su cultura, Sí. porque no, o sea, no es ser como el mundo, eso es otra cosa, Ujú. sino ser como nos tocó ser latinoamericanos en Guatemala, nuestro contexto específico, y ya de ciertas tradiciones. Y si vamos a la Biblia, que creo que el profesor David lo toca en su artículo, muchas veces Jesús y los apóstoles copiaron y consumieron cultura circundante, pues. O sea, ellos no fueron unos egipcios, pues. Claro. ¿Verdad? No fueron unos cananeos, o sea, fueron judíos Sí. que hablaron como judíos, que se expresaron como judíos, que enseñó como judío. Entonces, esto no debería ser Tú algo hablabas de las extraño. parábolas. Así es. Y bueno, aquí igual otro tema Sí. que yo sé que puede ser, pero en la Biblia no todo es original. Y que algo sea inspirado no quiere decir que tenga que ser necesariamente original. Sí, Que o no el tenga- primero que lo porque ya hizo, ves que ¿verdad? con las parábolas era como, no, esto es original porque es inspirado. Sí. Nadie más lo ocupaba. O cuando estaba el estudio de los evangelios, que decían, no, es que el evangelio fue algo original, Ujú. pero después se vio que es un género literario que ocupaban los autores bíblicos que estaban copiando Ujú.
de las biografías antiguas. Claro. O sea, no inventaron el agua, No, pues. exactamente, y todo lo demás, o sea, la forma de transmisión en texto, la forma en que, o sea, esa tecnología que ahorita lo vemos así como rudimentario, Sí, sí, pero sí. esa tecnología es parte de la cultura que ellos usaron, que ellos consumieron, que ellos copiaron Claro. de muchas maneras y que ahorita nos sirve para hablar ahora de lo que El Jesús y el lenguaje, por Evangelio. ejemplo, Sí, claro. también Las palabras, tenían cierto lenguaje para hablar sobre Dios que era propio de la sí, cultura, sí, que ellos lo estaban copiando. Hay innovaciones, sí, que ahí viene donde vamos a entrar a otro punto, de crear cultura, pero por eso hemos dicho que es algo dinámico. sí. Sí, Copiar, exacto. consumir. No podemos quedarnos solo en un espectro. Y yo creo que ese es lo que falla la gente que anda metida en esto de batalla cultural, de eso. Se queda solamente en un espectro en la condenación o la crítica, pero no nos damos cuenta que ellos mismos no se dan cuenta que su relación es dinámica con la cultura, porque sus argumentos vienen de la cultura, Sí, sí, porque su forma de expresarse vienen de la cultura, claro. porque los medios que están usando también vienen Claro. de la cultura que se relaciona con lo que están criticando. Es lo que pasa con muchos, por ejemplo, apologistas, ¿no? Modernos de este nuevo siglo, Sí, que pues están ocupando argumentos que provienen de la cultura. claro. O sea, son propios de la cultura. Y a veces hasta de culturas De otra ajenas cultura. como a la Biblia, ¿no? Sí. Pero fíjate que es un punto que podemos discutir en qué ha fallado la apologética. Bueno, aquí parece que somos expertos, pero Sí. en lo que yo creo que falla muchas veces la apologética moderna latinoamericana es que copia modelos de la apologética moderna europea o norteamericana, donde el contexto es otro, Sí, cambia. Y a mí me ayudó mucho cuando este autor, Jules Martínez, un teólogo, creo que de Puerto Rico, ¿no? Sí. Él decía que a él no le importa demostrar que Dios existe. Mm. Decía, a mí lo que más me importa es ver qué tipo de Jesús se está predicando. Y yo dije, es que es nuestro contexto. Ujú. Aquí creemos bastante, pero hay que evaluar esas creencias. Sí, sí, sí. A veces a mí me parece, no sé, gracioso al menos, que nos estamos haciendo preguntas que la gente no se pregunta. Sí, Y estamos respondiendo preguntas con una gran sofisticación filosófica claro. y lógica, que está muy bien, para preguntas que la gente no se hace. Y que las preguntas de la cotidianidad, por eso teología simple, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se intentan responder. Entonces, Hay un teólogo que me gusta, yo sé que a ti te gusta, Gustavo Gutiérrez, ujú, pero a mí me atrapó él, a veces más por su vida, que obviamente no he leído todo de Gustavo Gutiérrez, pero a mí me impresionó cómo él decía que le preocupaba predicar a Dios en el contexto en el que está viviendo la gente mm, o demostrar el amor de Dios en los contextos duros, ujú. porque él podía estar dando una charla en Alemania un fin de semana, pero a los 3 días podía estar enterrando al hijo de una de las que asistía a la parroquia. Sí. Y él decía, el lenguaje tiene que cambiar, tengo que hacer relevante a Dios, pero en este contexto. ¿Cómo hacer ver que Dios es amoroso, Mm. aún en medio de estas situaciones? Sí, se dice lo mismo de, por ejemplo, don Emilio Antonio Núñez, Sí, que tenía un pastor, ¿no? sí, un pastor de una forma muy similar de actuar. Podía estar dando una conferencia en Estados Unidos, en otro idioma, y luego podía estar predicando aquí en alguna iglesia, cambiando su forma de hablar, pero intentando siempre responder las preguntas que las personas Sí. estaban deseando responder. Entonces, hablando ya, hemos hablado de copiar la cultura, Copiar, hemos hablado también de consumir la claro. cultura, pero el Porque profesor... aquí estamos copiando. Sí, estamos Un copiando. ejemplo, los medios Sí, es una claro. copia de lo que se está... La verdad que estamos haciendo una copia de otros podcasts. Y Igual, eso está bien. no estamos innovando. No, esto no Ni se ha nos inventado. queremos dar No. de que es el podcast Claro, innovador. claro. Es una Simplemente llegar a otro tipo, o sea, de- llegar a otros públicos. a otros públicos de otras perspectivas, pero hay una importancia, dice el profesor David, en crear la cultura. Yo creo que esa es la difícil. Y ese es complicado, porque hablar de crear es hablar de creatividad. Sí, Hablar de crear es hablar de sí ver otros modelos, pero transformarlos. Hablar de crear, ya,
ya se sabe que crear en nuestro medio no es hacer algo de la nada, ¿verdad? Sino de cómo ver los elementos que existen alrededor y transformarlos de una forma que nadie los ha transformado de esa forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear cultura? ¿Cómo crear cultura cristiana? Más allá de oponerse, más allá de copiar, ¿cómo los evangélicos debemos de procurar hacer algo diferente a lo que... Quizá aquí se fusionan como la mezcla. Yo lo vería así como, vamos, no sé, quizás muy simple, muy superficial, pero es como cuando va a ser un cupcake o un pastel, o sea que... Ahí no puedo opinar porque yo no cocino nada. Así tampoco, pero yo veo... Estás inventando. Yo me imaginé por los TikToks de que, o sea, pones una mezcla de ingredientes y al último sale algo nuevo, creativo, con un toque que le pone el chef, pero no es de que apareció como de la nada. Agarró elementos, desechó otros, y a la hora de crear, yo creo, es lo que podemos ver incluso en los autores bíblicos. Agarran elementos culturales, los dan por sentado, incluso mantienen cierto como lo que se vivía en la época. No todo fue transformación, algunas cosas las siguieron manteniendo, pero a veces ponen un elemento innovador, que es donde yo creo que cuando uno está estudiando la Biblia y lo percibe, viene la sorpresa de, yo creí que iba por otro lado, pero no tengo un ejemplo, pero no sé, ¿qué opinas con esto de crear? Sí, lo que hemos hablado es complicado, porque nos hemos acostumbrado a adoptar modelos porque funcionan. Eso. Y muchas veces... Pero ahí está la funcionalidad. La funcionalidad, exactamente. Modelos que nos hacen crecer, por ejemplo. Modelos... Hay una empresa que crece, lo pongo en mi iglesia. Hay una atención al cliente que hace que lleguen más clientes, bueno, lo pongo en mi iglesia. O sea, todo es en relación a la producción y a tener mucho más mercado. Ahora, crear no necesariamente pasa por eso. Crear no necesariamente necesita ser funcional, ¿verdad? El crear es hacer algo que sea, y eso sería en nosotros, acorde a los valores del reino de Dios. Que refleje de buena forma los valores del reino de Dios. Si hay modelos de iglesia copiados de empresas que no reflejan adecuadamente los valores del reino, ¿cómo puedo yo transformar eso para que sí reflejen? Para que si hay algunos valores que son invisibilizados en esas comunidades, ¿cómo hacer para que en otra comunidad puedan verse, puedan sentirse, puedan palparse, puedan vivirse? Yo creo que por ahí pasa el tema de la creatividad. Claro, tenemos que pensarlo, tenemos que criticar, tenemos que abandonar cosas y entonces nacería la creación. Es un tema que yo creo que deberíamos de tocar casi para que tú hables, porque ya incluso lo expusiste, el tema de la liturgia. Sí. Cómo hay que criticarla, innovar, ser creativos. Sí. Pero creo que ese es el punto que nos lleva el profesor Suazo y que en realidad no tiene una respuesta porque de hecho crear cosas que no existen antes, ¿verdad? Entonces no podemos decir, entonces necesitamos crear esto porque ahorita no es una receta y no es una receta tampoco. Aquí ya contradigo mi analogía, pero tampoco es una receta de haz esto y tendrás nueva cultura, pero nueva cultura. Pero quizás sería bueno en el sentido de la crítica. ¿De dónde vienen las cosas que hago en mi iglesia? ¿Ha sido creación o simplemente lo he copiado? Claro. ¿Ha sido algo que nos hemos sentado a analizarlo o simplemente porque funcionó en otro lugar lo estoy adoptando? Hay libros como este de Rick Warren, Una iglesia con propósito. Cuando salió, toda la gente comenzó a los 5 propósitos y etcétera. Y había gente que lo notaba, porque yo recuerdo en una iglesia en México que el pastor lo exponía con así de, miren qué tenemos que hacer para crecer. Pero había hermanos que decían, sí, pero es que la iglesia de Rick Warren tiene miles y nosotros somos 20. ¿Cómo implementamos eso? Y era lo difícil, adaptarse a lo que uno está viviendo. Y yo creo que pensarlo, y ese es un primer paso que podríamos dejarlo, ¿verdad? En las conclusiones. Repensar lo que estamos haciendo y ver de dónde vienen las cosas que hacemos y, bueno, plantearnos. ¿Podemos crear algo diferente? ¿Esto que estamos haciendo realmente refleja los valores de Dios? ¿O
por otro lado, contradice o daña. Y no solo los modos o lo que hacemos, sino también nuestra teología. De qué manera es creativa y responde a los nuevos contextos. Solamente se me estaba ocurriendo, ¿no? En el tema de la mujer. Dice don David que es nuestra agenda. Sí. ¿No? Pero yo creo que sí, que debe ser como una agenda explícita. A mí me preocupa a veces lo que está pasando en muchas iglesias con el tema de la mujer, de que no puede predicar, no puede hacer eso. Bueno, aquí ya va a salir Sí. Pero Pedro fue innovador, que en el tema del trato del esposo hacia la mujer, donde dice que es coheredera con el hombre. Es decir, no hay desiguales. Aquí somos iguales. La vas a tratar igual porque está participando contigo de lo mismo. Y pensaba en ese tema y hablando de la creatividad, no necesitamos crear la última palabra en todas las... O sea, muchas de las respuestas que dieron los apóstoles eran respuestas preliminares, que nosotros ahora hemos ido un paso más allá de esto. Claro, ejerciendo un lente teológico, pensando en que Cristo dignificó al ser humano en general, hombres y mujeres. Pero Pablo se queda en un momento y nosotros podemos continuar eso, seguir usando la creatividad, seguir creando, ¿verdad? De tal forma de que para nuestros tiempos la palabra de Dios siga siendo viva, siga siendo eficaz. No es relativizar para la nada. Escritura, al contrario, es ser fiel al Espíritu. Exactamente. Tanto al Espíritu de la Escritura como al Espíritu Santo. Exacto. De responder a los tiempos, así como lo hizo Pablo. Así es. Y los apóstoles. ¿Qué es lo que concluye el profesor David Suazo en...? Bueno, en resumidas cuentas, concluye lo que ya hemos dicho. Pero de que ser contracultural, o sea, que la iglesia está llamada a ser contracultural en el sentido amplio. Es decir, ser contracultural incluye consumir, criticar, crear, no solo condenar la cultura. Entonces, para ser un pueblo, una iglesia contracultural, es relacionarse dinámicamente con la cultura. Y al último, él sí pone como el elemento clave e importante la creación. Él aquí dice que ojalá la iglesia cristiana pueda crear nueva cultura que refleje los valores del reino, que es como el propósito de que él se plantea. Yo creo que aquí podemos darle un cierre neumatológico a esto, ¿verdad? Tenemos el espíritu creador en nosotros, el espíritu que creó, el espíritu que sopla, el que da nueva vida. La iglesia está capacitada para empoderada para crear, para crear cultura. Entonces solo es que nos dediquemos y pensemos. Por muchos años la iglesia fue creadora de cultura. Ahora necesitamos recuperar nuevamente esa misión. El mismo espíritu que estaba en Jesús, que estaba en Pablo, que estaba en Pedro, es el que habita en nosotros y nos ayuda. No lo tenemos como en una medida menor, que es lo que a veces como creemos, ¿no? Es que eso lo hizo Pablo porque era Pablo y el Espíritu. O eso solo en ese tiempo del primer siglo. Solo en el primer siglo se movía el Espíritu así. Puede ser otro tema que revisemos algún día. Seguramente lo vamos a platicar. El tema neumatológico. Claro que sí. Va a ser interesante. Quedémonos con eso, creemos cultura y sigamos relacionándonos dinámicamente con lo que tenemos. ¿Verdad? Amén, dicen. Amén, dicen los hermanos. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Contexto. Gracias, José. Nos vemos hasta el próximo episodio.